noches, bienvenidos a otro episodio más de Las Reporteras que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales para dar seguimiento a temas que nos interesan en Puebla. Y hoy tenemos la participación de un invitado muy especial por la importancia que tendrá en la organización del proceso electoral de 2021. Con nosotros se encuentra Miguel Ángel García Onofre, quien es presidente del Instituto Electoral del Estado. Miguel Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mónica? A tus ¿Qué órdenes. tal? Miguel Ángel, gracias por aceptar la invitación y bueno, vamos a tratar temas muy interesantes, que es la problemática de organizar una elección tan grande como las que se realizan en Puebla con tantos cargos públicos por renovar. También vamos a hablar un poquito del presupuesto que manejará el Instituto Electoral del Estado para el siguiente año y que necesita el Instituto Electoral del Estado para llevar a buen término esta tarea. Y también sobre un diagnóstico de la situación con la que Miguel Ángel García Onofre se topó al llegar al Instituto Electoral del Estado sobre la plantilla laboral del organismo, porque tenemos que mencionar, el presidente del instituto tiene en el cargo prácticamente lo que llevamos del año, ¿no es así? Así es, tomé posesión del cargo el 23 de enero de este año, Exactamente. precisamente. Anteriormente tú estuviste como vocal ejecutivo del distrito de Tepeaca del Instituto Nacional Electoral, y me parece que son dos perspectivas totalmente distintas, lo que se vive en el INE y lo que se vive en el Instituto Electoral del Estado, cosa que a mi parecer no debería de ser así, ¿no? Porque prácticamente tienen una historia, pues, que no se diferencia de muchos años entre un organismo y otro, pero sí hemos visto un INE más profesionalizado, por supuesto, en comparación con lo que se ha logrado en Puebla. Pero mira, empecemos con los preparativos del proceso electoral. ¿Cómo van con estos preparativos y cuál es el reto que se enfrenta el instituto? Pues vamos avanzando adecuadamente, aún con las complicaciones que para todos, no nada más para el Instituto Electoral del Estado, sino para toda la ciudadanía trajo la pandemia, hemos podido ir adecuando los estilos, los ritmos de trabajo, aprendiendo a trabajar a distancia y hemos ido avanzando afortunadamente de manera paulatina y coordinada, sin prisas, pero también sin pausas, y vamos al día con la organización de la elección. Precisamente en estos momentos está en marcha. Desde el día de ayer abrimos el espacio de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como consejeras o consejeros electorales, secretarias o secretarios de los consejos distritales. Vamos a instalar 26 consejos distritales y estamos convocando a toda la ciudadanía. Es una convocatoria abierta para que quienes estén interesados en participar con nosotros se sumen a esta importante tarea. Este punto que mencionas me parece que es importante por los objetivos que te propusiste al llegar al instituto. Yo recuerdo que cuando participaste en el proceso de selección del presidente del IE, que fue un proceso llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral, tú señalabas que la profesionalización de estos órganos, de los consejos distritales, de los consejos municipales, pues era una tarea muy importante porque identificabas que en la falta de rigor que sea técnico, que se ha identificado en estas instancias temporales, pues ha motivado mucho de la desconfianza que existe hacia el Instituto Electoral del Estado. ¿Cómo van con esta tarea y qué es lo que va a cambiar entre lo que se ha vivido anteriormente con los consejos distritales y municipales con lo que se vivirá en este proceso electoral que iniciará en noviembre? Sí, como bien lo señalas, es una tarea titánica, es algo complicado, pero no imposible. Hacías el comparativo con el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral tiene sobre nosotros la ventaja de que sus órganos delegacionales, sus órganos distritales, son permanentes, tienen juntas ejecutivas en cada uno de los distritos electorales, conformados por miembros del Servicio Profesional Electoral y que conocen el trabajo en cada uno de sus distritos. En el caso del Instituto Electoral del Estado, estos organismos son transitorios, únicamente se instalan a finales del mes de diciembre y trabajan durante 6 meses en la organización del proceso electoral. El reto con estas ciudadanas y estos ciudadanos que primero se interesen en participar, después
uno de los requisitos primordiales es que puedan contar con experiencia y que demuestren tener conocimientos en materia electoral. Esto nos facilita un poco las cosas, no es indispensable que cuenten con esta experiencia, pero sí que estén dispuestos a aprender, porque lo primero que vamos a hacer es una campaña intensiva de capacitación para todas las consejeras y consejeros electorales, precisamente por lo que acabas de mencionar. Hace falta mucho rigor técnico. Para poder aplicar la norma con rigurosidad, pues se requiere conocer primero la norma y después practicar en la aplicación de la misma. Vamos a empezar con esto, con capacitar adecuadamente a todas nuestras consejeras, a todos nuestros consejeros, a secretarias y secretarios de los consejos distritales. Y también otro punto muy importante es que vamos a darles acompañamiento y vamos a darles seguimiento para que ellos se sientan respaldados desde aquí, desde la oficina central del instituto, y que sepan que las decisiones que ellos tomen apegadas a la norma, pues obviamente están respaldadas por todo el Consejo General. Tengo entendido que también contemplan aumentar los ingresos, la remuneración de estos funcionarios. ¿En cuánto sería y si ya se tienen los recursos garantizados para este incremento? Hay la historia de la remuneración de las consejerías, pues es una historia que permaneció inamovible en cuanto a sus percepciones, al menos durante los últimos 10 años. Hace 10 años que consejeras y consejeros percibían la misma dieta por su participación, porque no es un salario, es una dieta, así se le denomina. Ahora hicimos las gestiones necesarias ante el gobierno del Estado y afortunadamente encontramos oídos favorables a nuestra petición. Pudimos incrementar en un 30% estas percepciones. Ahora, por poner un ejemplo, solamente el presidente ganará, percibirá como dieta poquito más de 7,000 pesos mensuales. Bueno, es un incremento importante porcentualmente hablando a lo que recibían anteriormente, que eran 5,500 pesos. Realmente estaban muy bajos los sueldos, 5,000 pesos mensuales no te alcanza como para dedicarte de lleno a una tarea, ¿no? Tendrías que estar buscando otras fuentes de ingreso. Así es, así lo entendemos nosotros, por ello no es indispensable el tiempo completo para poder dedicarse a desempeñar la labor de consejera o consejero electoral. Lo que sí es indispensable es contar con tiempo suficiente, que si tienen algún empleo, trabajo, etcétera, puedan solicitar los permisos que resulten necesarios, porque por ejemplo, pues el día de la jornada electoral, aunque es domingo, nos lleva todo el día y gran parte de la noche, los cómputos son entre semana, entonces hay que tener esa disponibilidad de tiempo, aunque no le dediquemos el tiempo completo a la actividad. Miguel Ángel, recuerdo que otras de tus propuestas que expusiste ante la Comisión de Consejeros del Instituto Nacional Electoral que valoró tu perfil fue la de revisar la plantilla laboral para verificar los perfiles. Y bueno, no me parece que sea una propuesta gratuita, sino se motiva en los antecedentes que tiene el Instituto Electoral del Estado, en el instituto que tú recibiste en enero. Y bueno, tenemos, por ejemplo, que la presidencia durante 2 años de este organismo fue ocupada por personajes que salieron del aparato burocrático del gobierno del Estado, ¿no? Tenemos a Armando Guerrero, que tuvo que renunciar al cargo antes de concluir su mandato porque presentó un título falso. También tenemos a Jacinto Herrera, que dejó el cargo en medio de una queja, una investigación que le realizaba el Instituto Electoral del Estado por estas denuncias que promovió Morena de un actuar irregular del instituto durante la elección de 2018, en la que Morena asegura que hubo un fraude electoral. Entonces me parece que los antecedentes del instituto no son pues favorables en esto y se podría pensar si estas fueron la cabeza del organismo, ¿qué va a pasar con los que están bajo su mando, ¿no? Los que estuvieron bajo su mando? ¿Tú qué has encontrado en este tiempo que has encabezado el instituto? Yo resulté gratamente sorprendido, y tengo que decirlo, por la capacidad del funcionariado
que labora en el Instituto Electoral del Estado. Hay personas muy comprometidas con su labor, hay personas conocedoras de la materia y que están sobre todo dispuestas y, como te decía, comprometidas a trabajar no en un nuevo proyecto como se acostumbra a decir, ¿no? Que llega un presidente y trae un proyecto diferente. El proyecto es el mismo. El proyecto es sacar adelante las elecciones, es entregar buenas cuentas a la ciudadanía, que es a quienes nos debemos. Y como te comento, resulté gratamente sorprendido por la calidad de los funcionarias electorales que laboran en el Instituto Electoral del Estado. Sí ha sido necesario hacer algunos movimientos, realizar algunos ajustes, cambiamos por ahí de titular en un par de direcciones, en la dirección administrativa, en la dirección técnica del secretariado. Hemos podido crear a partir de mi llegada. No me voy a colgar yo la medalla porque son ya trabajos y gestiones que venían haciéndose desde una administración anterior, pero sí logramos cristalizar en esta etapa, por ejemplo, la creación de la dirección de archivos, que es importante para tener en orden todo lo que es la historia documental de la institución, y también echamos a andar una dirección de igualdad de género, que ya está funcionando en estos momentos y que será de gran ayuda para las nuevas responsabilidades que la última reforma electoral le atribuyó al Instituto Electoral del Estado. Es decir, estamos conformando el equipo, viendo fortalezas, debilidades. Hemos podido también durante esta etapa incrementar 5 plazas más al Servicio Profesional Electoral Nacional. Hasta mi llegada, el Instituto Electoral del Estado era el que dentro de los soples a nivel nacional, el que menos plazas tenía del Servicio Profesional Electoral Nacional, con 9. Es un esfuerzo presupuestal porque la cuestión de la remuneración de un miembro del servicio profesional es distinta a tener una plaza eventual o una plaza permanente, pero pues hemos podido conseguir este anhelo. Tenemos que ir por partes, vamos paso por paso. En esta ocasión fueron 5 plazas y esperamos que posteriormente puedan ser más. De hecho, esas plazas están concursando en este momento que estamos platicando tú y yo. En estas fechas se están llevando a cabo las entrevistas para quienes van a ocupar estos cargos a partir del mes de noviembre. Miguel Ángel, desde tu perspectiva, que tienes muchos antecedentes en la organización de elecciones, vienes de una estructura muy profesionalizada como es la del INE, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Puebla terminó en el último lugar en cuanto a la profesionalización de su Instituto Electoral del Estado, responsable de la organización de las elecciones locales? Bueno, mira, te cuento el antecedente. Desde la reforma de 2014, cuando ya pasamos de un sistema electoral federal y 32 sistemas electorales locales a convertirlo en un sistema nacional de elecciones bajo la rectoría del Instituto Nacional Electoral, que por eso cambió su nombre de IFE a INE, y que por cierto ayer cumplió 30 años de existencia la institución en la que yo me formé. Siendo el INE la rectoría, también se dio la posibilidad a que los OPLES, los organismos públicos locales electorales, insertaran algunas de estas plazas al Servicio Profesional Electoral Nacional. Este Servicio Profesional Electoral funciona en el INE desde su creación. Para los OPLES fue a partir de 2015 que pudieron incluir algunas de sus plazas en el servicio profesional. Esto implica, primero, que acceder por un concurso nacional, después que las personas que ocupan el cargo tienen que estar sujetas a una profesionalización permanente, tienen cursos de capacitación, de actualización, y además tienen todo un programa de metas que cumplir durante todo un ejercicio. Es así como funciona el Instituto Electoral, el Servicio Profesional Electoral Nacional. Se dio la libertad a que cada uno de los institutos decidiera cuántas y cuáles plazas incluiría dentro del servicio. Entonces, pues tenemos que de 2015 a este año únicamente eran 9. A partir del mes de noviembre vamos a tener 14 y ojalá esta dinámica siga en ese sentido.
volviendo a la comparación que hacías al inicio, las diferencias entre el INE y los soples, pues bueno, es que ellos cuentan con un cuerpo profesional de servidores públicos que forman parte de este servicio profesional electoral desde el año 2000. En el caso de tu servidor, yo fui miembro del servicio profesional electoral desde 2003 hasta enero de 2020, que fue cuando renuncié al INE para venir a ocupar este cargo. Y bueno, eso te da pues toda una vida de preparación, una carrera profesional dentro del servicio civil en el que no estás enfocado a otra cosa más que a la organización de elecciones. Claro. Recuerdo que uno de los aspirantes al cargo que ocupas era Roberto Paulino Hernández y fue uno de los 7 finalistas contigo en esta selección del presidente del Instituto Electoral del Estado. Y él señalaba algo interesante que es sobre esto mismo, sobre la situación del OPLE de Puebla frente a otros OPLES, frente a otros estados. Y mencionaba, por ejemplo, el caso de Chiapas, que teniendo menos presupuesto que el Instituto Electoral del Estado, había logrado que el 23% de su plantilla formara parte de este servicio profesional. En el caso de la Ciudad de México es el 28%, o al menos ese era el dato que él manejó en enero pasado. En Guanajuato el 32%. ¿Cómo estamos en Puebla con estas nuevas 5 plazas? ¿Qué porcentaje se logrará que el Instituto Electoral del Estado forme parte del servicio profesional? Sí, nosotros estamos llegando apenas a un 10% de la plantilla laboral permanente dentro del servicio profesional electoral. Te digo, esto forma parte de decisiones que se tomaron anteriormente, que nosotros vamos a impulsar, que se siga creciendo en el servicio profesional electoral, porque esto te da permanencia también en el empleo y que te garantiza que las personas que están ocupando las plazas pues han estado preparándose precisamente para ejercer esas plazas de manera profesional. Es la idea que nosotros traemos y esperamos poder dejar esta tendencia para que siga incrementándose posteriormente. Dentro de la plantilla del Consejo General, por ejemplo, pues ya somos 3 exmiembros del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, quienes estamos formando parte del Consejo General. Te hablo de la consejera Sofía Marisol Martínez Gorbea, que ocupó provisionalmente la presidencia de este organismo, y del consejero Jesús Arturo Baltasar Trujano, que seguramente lo recordarán porque estuvo en una de las quintetas finales para ocupar una consejería en el Instituto Nacional Electoral, tu servidor, y pues esperamos que se pueda ir avanzando en la profesionalización del instituto. ¿Fue necesario realizar bajas de personal fuera de, por supuesto, del servicio de los que se encuentran en el servicio profesional? ¿Fue necesario hacer bajas? ¿Cómo se encuentra el instituto en esta materia? Para convertirlas a servicio profesional electoral no hay que realizar una baja, simplemente quien ocupa la plaza tiene que concursar y ganarse esa plaza dentro de la convocatoria abierta. Se convierten las plazas, y en cuanto a bajas, pues ha ido fluctuando la plantilla. Ahorita contamos con una plantilla completa y en franco crecimiento, porque estamos empezando ya labores, por ejemplo, de difusión de la convocatoria para consejerías. También estamos empezando a buscar los domicilios, los inmuebles en los que se van a ubicar estas consejerías. Esto es ya trabajo de campo que realizarán mis compañeros de organización electoral, y mis compañeros de prerrogativas y partidos políticos también ya están incrementando su planta laboral, y vamos a crecer a más de 4,000 personas en total en lo más álgido del proceso electoral. Sí, va a ser una situación muy interesante, bueno, es interesante saber cómo se está preparando el instituto. Y perdona que insista, Miguel Ángel, solamente que pues este aspirante Roberto Paulino sí mencionó una situación complicada en el organismo a lo que él atribuyó que el Instituto Electoral del Estado estuviera en una situación tan pues desventajosa frente a otros institutos locales. Y lo que señalaba es que la mayoría de las personas que ingresaban era por recomendaciones, por compañerismo y por compromisos de las que ingresaban en el instituto.
y él atribuye esto a que hubo una falta de voluntad política por parte de los gobiernos en turno que no permitieron dejar crecer al instituto. ¿Tú coincides con esta situación? ¿Has identificado este presunto tráfico de influencias en la ocupación de cargos? En realidad han sido pocos los cargos que nosotros hemos ocupado, y lo que sí te puedo decir es que yo he tenido la libertad para poder trabajar sin injerencias de ningún tipo, ¿no? Sí hemos tenido acercamientos con distintas instancias de gobierno, pero siempre respetuosos de las distintas esferas de responsabilidad, y hasta el momento yo no podría decirte que haya identificado alguna situación de este tipo. Para lograr este objetivo de seguir profesionalizando al IE, por supuesto que se necesitan recursos. Y recientemente el Instituto Electoral del Estado aprobó un anteproyecto, un presupuesto de 976.3 millones de pesos para hacer frente a la elección de 2021 y cumplir con las responsabilidades ordinarias que tiene el organismo, cifra que no fue muy bien vista entre pues los legisladores en el Congreso de Puebla. ¿Cómo van con las gestiones? ¿Ante quién están realizando las gestiones para defender este monto? Ahorita hemos estado trabajando muy de cerca con la Secretaría de Planeación y Finanzas. Nos pidieron aclarar algunos rubros, nos pidieron eh, especificar para qué era tal o cual recurso, y estamos en eso, en ese trabajo de clarificar, de explicar, de sentarnos a platicar con ellos acerca de la justificación de nuestro presupuesto, que si lo comparas con el presupuesto del proceso electoral anterior, por ejemplo, pues puede verse ahí cierta discordancia o un crecimiento mayúsculo, ¿no? Pero todo tiene una explicación, todo tiene una razón de ser. Por principio de cuentas, estos 975 millones incluyen alrededor de 375 millones que son destinados para los partidos políticos, incluye también lo que es el trabajo ordinario dentro de la institución, y el resto pues es lo que se requiere para mantener 243 oficinas que vamos a instalar, 217 para consejos municipales y 26 para consejos distritales. Hay un punto también que debemos tomar en cuenta y que es distinto a otras elecciones. El caso de la pandemia, la contingencia sanitaria, nos obliga a tener también medidas sanitarias en cada una de las oficinas, y estas medidas sanitarias tienen un costo e impactan presupuestalmente. Otro punto que tampoco se había tocado en elecciones anteriores es lo que nosotros conocemos como convenio INE. Las casillas que se instalan son casillas únicas. El Instituto Nacional Electoral se encarga de las actividades de capacitación de los funcionarios de mesa directiva de casilla y de proveer los insumos para que las casillas funcionen, o al menos así había ocurrido hasta el proceso electoral pasado. Ahora el INE ya nos puso sobre la mesa en todo el país, no nada más en Puebla, el hecho de que vamos a compartir estos gastos, ya que la casilla es única y en esa casilla se reciben los votos de todos los ciudadanos y ciudadanas, tanto para elecciones federales como para elecciones locales, que vamos a compartir esos gastos. Y resulta que, por ejemplo, en 2018 el convenio INE tuvo un importe para el instituto de 4 millones de pesos, y para este proceso electoral son 75 millones de pesos. Una Es diferencia bastante bastante significativa. amplia. Esto tiene que ver obviamente con cuestiones presupuestales en el Instituto Nacional Electoral, que al verse ellos recortados en su presupuesto, pues tampoco pueden ya hacer frente por completo a estas responsabilidades administrativas que sí lo hacían hasta el proceso electoral pasado. Ahora también puede parecer extraño que si ahora no hay elección de gobernador, que tengamos básicamente los mismos gastos en cuanto a instalación de casillas, y esto también tiene una justificación. Es cierto que no hay elección de gobernador, pero de todas maneras vamos a instalar 217 oficinas municipales, de todas formas vamos a instalar 26 oficinas distritales, va a ser un número de casillas superior, más de 8,000 casillas,
que en comparación con las 7,500 que fueron el proceso pasado, pues también supone un incremento. Hay más ciudadanos en el padrón electoral, es decir, todo crece. Es cierto que vamos a contabilizar una boleta menos por cada ciudadano, pero todo lo demás, toda la logística, todo el movimiento, el funcionariado, todo es exactamente lo mismo en cuanto a números, y pues aumenta el costo de la inflación. En este caso, la percepción, el aumento en la percepción de consejerías que conseguimos, pues también significa un incremento presupuestal. Claro, son 2.285 cargos los que se renuevan, ¿no? Así Solamente es. sería uno menos que la elección de 2018. En 2018 fueron 2,286 y ahora 2,285. Así es. Miguel Ángel, tú mencionabas que el monto de 970 millones de pesos pues había llamado mucho la atención porque frente al de 2018 es 40% superior. Pero tengo entendido que en los años anteriores el Instituto Electoral del Estado operó con recursos limitados y eran necesarias ampliaciones, bueno, más bien asignaciones fuera del presupuesto para que fuera operativo, porque simplemente el recurso asignado era imposible con ese recurso manejar al instituto y que cumpliera con sus responsabilidades. ¿Cuál es el problema de que un organismo electoral opere bajo ese esquema? De que te limito la asignación oficial de recursos, pero pues a lo largo del año te voy dando asignaciones presupuestales que al final ni sabemos a cuánto ascienden. ¿Cuál es el problema? El problema es que no contamos con la seguridad en lo que vamos a hacer, y obviamente multiplica las gestiones que tenemos que realizar, porque una cosa es que me programen ya el gasto para el mes de junio y yo ya sé que voy a disponer del recurso para poder realizar las actividades, y otra muy distinta es que veamos que se acerca el mes de abril y no está el recurso y tengas que acudir para hacer la solicitud correspondiente y esperar a que te respondan, y llega el mes de mayo y tampoco. Entonces la incertidumbre y no saber si vas a contar con el recurso suficiente, pues influye de manera negativa en la planeación que pueda realizarse de las actividades. Al final del camino se cuenta con el recurso y se realiza la actividad, pero sí los meses previos, la parte de la planeación sí se ve un poco afectada. ¿Tú crees que también favorece la discrecionalidad en la asignación y en el manejo de estos recursos? El que no esté contemplado en el presupuesto, en la ley de egresos del Estado. Bueno, es una cuestión que no corresponde determinar a nosotros, ¿no? Nosotros únicamente como ente de la administración pública, pues solicitamos el recurso que requerimos, que consideramos necesario para poder realizar nuestras actividades, y pues cuando logramos justificar este recurso es cuando nos lo autorizan. A veces nos lo autorizan desde el propio presupuesto, y si no, pues hay que hacer las gestiones que sean necesarias para poder contar con el recurso en tiempo y forma. Miguel Ángel, yo sé que tu función no es la de revisar la de otros periodos los periodos que te antecedieron, pero ¿has detectado alguna anomalía en la conducción que tuvo el organismo electoral antes de tu llegada, principalmente en este periodo que fue tan cuestionado de Jacinto Herrera Serrayonga y de Armando Guerrero? Como bien lo señalas, pues no es nuestra parte de la función el fiscalizar ni los recursos ni los procesos que se llevaron a cabo antes de nuestra llegada al cargo. Pero, y además, si tomas en cuenta que entré el 23 de enero y para el 17 de marzo ya tuvimos que dejar las oficinas durante un buen tiempo debido a la pandemia, esto complicó un poquito el poder estar al pendiente de todos los asuntos. Así que pues nosotros nos hemos dedicado a planear, a organizar, a prepararnos para el próximo proceso electoral, y pues trabajar en que esta sombra de duda que hay sobre las administraciones anteriores, pues en esta ocasión pueda disiparse. Como bien lo señalas, pues yo encontré o llegué a un instituto, pues sí, golpeado mediáticamente, con, digamos, un perfil bajo en cuanto a la percepción que de nosotros tiene la ciudadanía, y contra eso nos toca
nos toca trabajar. Lo cierto es que oficialmente la elección de 2018 fue declarada válida por el máximo tribunal el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y su sala superior pues declaró válida la elección, y por tanto no tendría por qué haber esta sombra de duda sobre esos resultados electorales. Sin embargo, pues ya por todo lo que pasó, digamos, por decirlo coloquialmente, el daño ya estaba hecho, ya en la percepción de la ciudadanía estaba pues muy marcado todo lo que sucedió, lo que se cree que sucedió durante 2018, y ahora nuestra labor es hacer el trabajo, como lo he dicho desde el principio, con un mayor rigor técnico. Es cierto que las cosas se ven diferentes en el INE y en el IE, pero lo que tenemos de coincidencia es que las elecciones se realizan de la manera que está en la legislación, y eso es lo que a nosotros nos corresponde, aplicar la legislación para organizar de esa forma las elecciones. Tengo entendido que hay un cambio estructural en el instituto en cuanto a esta revisión de la función que realizan sus integrantes, los servidores públicos que ocupan los cargos. La última reforma electoral aprobada por el Congreso cambia la figura de Contraloría Interna, que actualmente, no sé cómo esté ya la situación después de la aprobación de esta reforma, si me pudieras contar. Se cambia esta figura de Contraloría Interna, que su titular es propuesto por ti y aprobado por el Consejo General, y ahora surge esta figura del órgano de control interno con un titular designado por el Congreso del Estado. ¿Cómo van con esta fase de cambio? ¿En qué van en esta transformación? ¿Y cuál es tu parecer sobre esta nueva figura que estaría revisando tu función y la del resto de los integrantes del instituto? Hasta este momento estamos igual que tú, como lo comentas, se aprobó la reforma electoral, pero no ha habido algún acto de aplicación, al menos en esa parte de la reforma electoral. Nuestra Contraloría sigue funcionando y seguirá haciéndolo de la misma manera hasta que pues haya la designación por parte del Congreso del Estado, del Contralor. La Contraloría seguirá funcionando básicamente de la misma forma. La persona que ocupa en estos momentos la plaza de Contralor Interno lo ha venido haciendo desde hace muchos años, ha permanecido en el tiempo, y es una persona que realiza su trabajo con toda la acuciosidad que se requiere para uno de estos cargos. Y por lo tanto, bueno, tenemos también aquí por ley la situación de ser revisados por un despacho externo en cuanto al ejercicio de recursos. Lo que me ha tocado ver del ejercicio 2019, no tuvimos ninguna observación. En lo que va de este ejercicio tampoco hay observaciones respecto al ejercicio del presupuesto que realiza el instituto. En esa parte hay mucha disciplina de parte de la institución, y así se ha venido manejando desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, el hecho de que se cambie la figura del Contralor, pues a lo único que nos obliga es a seguir trabajando como lo hemos venido haciendo, y por supuesto a coordinarnos adecuadamente para que pueda contar con toda la información que requiera. Y estos trabajos de Contraloría en principio son preventivos, van viendo qué está bien, qué está mal, dónde podemos corregir, y de nuestra parte habrá toda la disposición para que si estamos cometiendo por ahí algunas faltas menores puedan corregirse en lo inmediato para no dejar crecer ninguna de estas situaciones. Ante esta propuesta que ya se materializó al formar parte del marco normativo del Estado, hubo mucha oposición por parte de los diputados del PAN y del PRI, quienes aseguraron que era una manera que le serviría a Morena, que es el partido dominante en el Congreso, a controlar al Instituto Electoral del Estado a través de este organismo. ¿Tú cómo viste estos comentarios? ¿Cuál es tu percepción? ¿Tú crees que sí, la figura del Contralor tendría ese peso sobre el instituto de tener como que una persona que les observa y que estaría defendiendo los intereses de la bancada de Morena? En realidad, como te decía, estamos nosotros observados
todo el tiempo, permanentemente, y desde muy diversos ángulos, incluso por la propia Contraloría o desde el exterior. Tenemos como funcionarios públicos ya de hace algunos años a la fecha que irnos acostumbrando a esto, a que tenemos que estar siendo observados y que tenemos que rendir cuentas y que estas cuentas deben ser correctas porque no hay otra forma de funcionar dentro de la administración pública actual. De hecho, por poner solamente un ejemplo, el titular del órgano de control interno del Instituto Nacional Electoral lo designa el Congreso de la Unión y en la mayoría de los soples de los organismos públicos locales electorales en los estados, también es el Congreso del estado correspondiente el que designa a su Contralor Interno. Es pues una manera de controlar, sí, pero de tener el conocimiento, control como no en el sentido peyorativo del término, sino un control acerca de lo que sucede, es decir, el tener el conocimiento directo y de cerca de lo que está pasando y de por qué se están realizando las acciones. Desde este punto de vista, yo no veo ningún problema en que la Contraloría Interna sea designada desde el Congreso del Estado. Como te decía, lo único que tenemos que hacer es cumplir con la norma. Obviamente, si no estamos cumpliendo, pues seremos observados y acreedores incluso, que ojalá no sea el caso, pero acreedores a alguna sanción. A lo único que estamos obligados es a cumplir la norma y a rendir cuentas en tiempo y en forma. Miguel Ángel, para el último punto de la entrevista, me gustaría tratar contigo el ambiente político electoral que se tiene en Puebla a menos de un mes de que arranque la elección. En el corte de septiembre, del 14 de septiembre, nos informabas a los medios de comunicación que ya había 29 quejas por promoción personalizada y violencia política de género. ¿Tú cómo observas el ambiente? Me parece que se está complicando un poco por el conflicto que existe en el interior de los partidos, en Morena, en el PAN, por supuesto por la disputa natural de las candidaturas. ¿Esto le añadirá más elementos más a esta elección que ya de por sí va a ser complicada desde el punto de vista de la organización? Pues mira, como bien lo señalas, llevamos una buena cantidad de quejas atendidas. Todo vino a complicarse, como te decía al principio, por la contingencia sanitaria, porque los plazos no estaban corriendo. Entonces son procedimientos ordinarios sancionadores que en la mayoría de los casos llegaron a la determinación o no de una medida cautelar. El caso distinto es el de violencia política de género, porque allí sí es necesario actuar aun cuando no estén corriendo los plazos. A partir del 1 de septiembre, pues ya liberamos los plazos, empezamos a trabajar de manera adecuada esta parte y vamos avanzando. Lo que se ha presentado en la arena política, por decirlo de alguna forma hasta el momento, pues ha impactado con nosotros en eso, en la presentación de quejas por actos anticipados, por presuntas violaciones al artículo 134 constitucional, que lo que prohíbe este artículo es la promoción personalizada de los funcionarios públicos y en su caso la utilización de recursos públicos. Nosotros prevemos que este mismo ambiente siga prevaleciendo. De hecho, estamos fortaleciendo el equipo de trabajo de la dirección jurídica. Es más, 3 de las plazas que se están concursando en el servicio profesional electoral son para la dirección jurídica. Vamos preparándonos porque seguramente será una elección con muchas quejas. Así es como nosotros lo esperamos por cómo se encuentra el ambiente. Celebramos que sí haya un cauce legal para poder darle salida a los conflictos, que estos son las quejas que obviamente incrementan nuestro trabajo, incrementa el trabajo del tribunal al momento de resolver, pero es la vía adecuada para poder resolver los conflictos. Hay otro elemento más que también no se tenía en las anteriores elecciones, que es la posibilidad de reelección de los diputados y de presidentes municipales. Ustedes ya hicieron un pronóstico, una estimación de cómo impactará esto, porque al parecer ha habido denuncias de que no existen reglas claras. No, el legislador federal pues no estableció reglas claras para
para llevar a cabo esta reelección, ¿no? Y los criterios para definir quién se reelige y quién no. Es parte de los preparativos que estamos realizando para el proceso electoral, la actualización de la normatividad interna, de la reglamentación que tenemos y también la creación, como sería el caso de la reelección, de algunas normas de procedimiento para poder llevarla a cabo. Estamos todavía en fase de análisis en la Junta Ejecutiva de toda esta reglamentación y en su momento la haremos saber. Obviamente tendrá que ser aprobada por el Consejo General antes de contar con obligatoriedad, pero ahí esperamos poder disipar todas estas dudas y los espacios que quedaron a la interpretación mediante el ejercicio de la facultad que tiene el Consejo General para reglamentar algunas actividades. Miguel Ángel, ¿algún llamado para los actores políticos para esta etapa previa al inicio del proceso electoral? El llamado sería únicamente a actuar con responsabilidad. Vamos a entrar a un proceso electoral inédito. Siempre nos han dicho desde 2015 a la fecha, cada vez que se habla de un nuevo proceso electoral concurrente, se dice que es el más difícil y el más complicado de la historia, y así han sido todos, y 2021 no es la excepción. Es el proceso electoral más complicado de la historia por la cuestión política, pero también no debemos perder de vista la cuestión sanitaria. Vamos a entrar a una elección en condiciones de pandemia, en condiciones de contingencia sanitaria, que nos obligan a todos a actuar con responsabilidad. Debemos cuidarnos nosotros, cuidar a la ciudadanía, cuidar a los funcionarias que trabajan con nosotros, y este debe ser uno de los ejes rectores por los que va a circular la organización del proceso electoral. Eso es algo que no debemos perder de vista. Después, pues prepararse para actuar responsablemente en el proceso electoral. Si los contendientes cumplen con las reglas establecidas, la actividad del organismo electoral se vuelve mucho menos complicada. Entonces, el llamado es a conocer esta normatividad conforme se vaya generando por parte de la institución y disponerse a cumplir, a hacer un trabajo a la altura de lo que merece la ciudadanía poblana que tanto ha esperado durante tantos años. Miguel Ángel, te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla. Me parece muy interesante por la cercanía del proceso electoral y pues la importancia que tendrá en esto, ¿no? En la renovación del Congreso de Puebla y en la renovación de 217 presidencias municipales. Y a los que nos siguen en redes sociales les agradecemos mucho que hayan estado atentos a esta charla y les recomiendo seguir las transmisiones de las reporteras de lunes a prácticamente toda la semana con mis compañeros, los integrantes de la jornada de Oriente, y pues aquí vamos a estar yo. Por lo pronto pues los veré hasta el próximo lunes y espero que todos estemos muy bien. Les mando un abrazo cálido a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Mónica. Gracias, Miguel Ángel.